Chicos y chicas, les habla su profesor Jaime y el día de hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. ¡Vamos a verlo! El Renacimiento es un periodo de 2 siglos en la historia de la música, comprendido entre los años 1400 y 1600 después de Cristo. El periodo anterior al Renacimiento es nombrado por la historia como Edad Media, donde se vivió una verdadera explosión de expresiones musicales que continuaron desarrollándose y perfeccionando en el Renacimiento. Entrando de lleno a la descripción de este periodo, es necesario mencionar que la música corre un rol fundamental para la sociedad. Está presente en todos lados, desde plazas, tabernas, banquetes, torneos y cortes. La música se escuchaba tanto por los reyes como por los plebeyos, aunque eso sí, con bastantes diferencias. Desde fines del siglo IX aproximadamente se separa la música en lo que hoy podríamos llamar 2 grandes categorías: la música sacra, principalmente religiosa, y la música profana, con temáticas concernientes a la sociedad y al contexto histórico. La música sacra se mantiene como un polo de desarrollo musical. Para la iglesia de esa época, la música era casi lo más importante después de Dios, y los ritos religiosos tenían que llevar música acorde a la espiritualidad que se vivía. Uno de los avances más relevantes es la consolidación de la polifonía, que si bien se venía desarrollando en la Edad Media, es en el Renacimiento donde se dan las condiciones para que músicos, teólogos y sociedad se decantaran por ella. La polifonía es una textura musical que se caracteriza por la incorporación de múltiples voces. Ojo, que en música voces no hace exclusiva referencia al instrumento humano llamado voz, sino que también se usa para nombrar o hacer referencia a distintas melodías. A diferencia de la monodia, donde solo existe una voz. Veamos un ejemplo. En la polifonía, las voces pueden ser homofónicas, donde las distintas melodías cantan de forma simultánea y con casi las mismas figuras rítmicas, o bien pueden ser contrapuntísticas, donde las distintas voces son independientes entre sí. El contrapunto es una de las técnicas y expresiones más complejas de la música, tanto que causaba polémica en la época dadas las dificultades que tenían los oyentes novatos para distinguir melodías y entender los textos. Esta textura tan maravillosa estuvo en peligro de prohibirse, pero una serie de reformas y contrarreformas en la iglesia, gatilladas después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg en 1517, tuvo como consecuencia la simplificación de la música sacra para que el texto pudiese entenderse de mejor forma y el abandono del latín por parte de los ingleses y alemanes. Antes las misas eran completamente en latín, y adivinen, nadie sabía latín, por lo tanto muy pocas personas podían entender lo que se profesaba en dichos eventos. En la búsqueda de la claridad y de la inteligibilidad, uno de los grandes compositores de esta época, Giovanni Pierluigi da Palestrina, compuso la misa del Papa Marcelo, que cobra relevancia ya que el texto se clarifica mucho al asignar a cada nota una sola sílaba. Avance relevante ya que se dice que esto salvó a la polifonía de ser prohibida. Un avance tecnológico que vino a revolucionar la música fue la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg. La imprenta ya se había inventado por los chinos. La innovación de Gutenberg fue en la creación de los tipos móviles, que eran piezas de plomo con la forma de una letra o símbolo que se agrupaban en una placa hasta formar el texto completo. Esto era mucho más eficiente y rápido que tener que hacer lo mismo en placas de madera, ya que si había un error se cambiaba solo el tipo y no la placa completa.
Además, al ser de plomo, los tipos tenían una durabilidad muchísimo mayor a la xilografía en madera. Esto provocó que la música también se copiara en esta técnica, lo que produjo una masificación de la música escrita y el acceso a personas que de otra forma no hubiesen podido costear las carísimas partituras de la época. Se desarrollaron las primeras antologías y libros de teoría musical dedicados a las personas aficionadas. La música, que antes era exclusiva de reyes, iglesia y corte, se hizo ampliamente disponible para los músicos aficionados que no estaban dentro de esas esferas. Podríamos hablar de una primera democratización del conocimiento musical. Nuevos géneros como el madrigal surgen y se popularizan gracias a la impresión de pequeñas colecciones que, debido a su bajo costo, permiten que los músicos aficionados pudieran tocar en sus propias casas. El madrigal es una composición contrapuntística de 3 a 6 voces con texto profano, generalmente inspirado en poemas italianos. El madrigal se difundió por toda Europa y era ejecutado tanto por aficionados como por músicos profesionales. En Alemania también surge el lied y en Francia la chanson, por lo que podríamos decir que estamos en presencia del nacimiento de la canción, ya que lied y chanson significan canción en ambos idiomas. Por el lado de la música sacra, el motete se convierte en el género más popular, tan importante como la misa. El motete es una composición polifónica con texto religioso, generalmente de 4 voces. Durante el Renacimiento dejó de ser politextual, nuevamente en la búsqueda de simplificar el texto, y apareció el motete para voz solista con acompañamiento. Otro de los grandes compositores de esta época, al lado de Palestrina, fue Tomás Luis de Victoria, exponente del florecimiento ibérico que se produjo gracias a las reformas de la Iglesia y a la iniciativa de los reyes católicos, lo que produjo un polo de desarrollo de la música polifónica y de la música sacra. Hasta aquí todo lo que hemos escuchado ha sido vocal, porque la voz es el instrumento principal en el Renacimiento. No obstante, también hubo avance y desarrollo en los instrumentos. El laúd se consagra como el instrumento favorito para el acompañamiento, pudiendo agregar dentro de las cuerdas pulsadas al arpa, la tiorba, el sistro y la vihuela, de gran popularidad en la península ibérica, y que luego iba a pasar a segundo plano con la popularización de la guitarra española. Tenemos además el clavecín en cuerda pulsada y también en cuerda frotada la viola amati. En vientos, la flauta dulce, el dulcián, el raquet, el orlo y la corneta. Todos estos instrumentos servían para acompañar y también dieron pie a las primeras improvisaciones instrumentales. Bien, chicos y chicas, hasta aquí el video del Renacimiento. Para terminar, les recomiendo el libro Música, la historia definitiva, que me ayudó mucho a ordenar este video. Si bien es un libro bastante caro, para mí vale la pena la inversión, ya que tendrás una revisión completa de la historia de la música. Que estén muy bien, me despido desde acá, un gran abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.